El doctor Lucas Celaya, Lucas, para los amigos, Lucas Celaya Saldaña, he tenido el gusto, el placer de conocerle en algunos eventos en Latinoamérica, donde hemos compartido conocimientos, hemos compartido ciencia y hemos compartido alguna que otra cerveza, alguna, reconozco que de este tamaño, ¿verdad? Bien fresquita. Son algunos años en los que yo le andaba detrás para que esa ciencia que atesora pues pueda de algún modo también compartirla, no solamente como un rácano en Honduras, sino también, obviamente, con el resto de la humanidad. Me consta que su experiencia en el área del tinnitus, del punto de vista práctico, y como mucha gente nos ha pasado con ensayo y error, pues ha sido muy exitosa. Con Ileana comparten una empresa exitosa, que en este caso es clínica, porque él es médico. Y como bien podéis ver en pantalla, es doctor especialista en audiología, foniatría y otoneurología. Neurología, egresado en México, es director médico del Centro Auditivo Auris, es miembro del Foro Mundial de la Audición y experto en tinnitus y también en audiología protésica. Y es de las primeras personas que vi no hace tanto con el atrecho precisamente para entrar en el tema de coronavirus. No os va a dejar tampoco indiferente esta presentación y cuando estuvimos conversando sobre qué podíamos aportar como algo de valor para los que estáis ahora mismo en casa escuchándonos y viéndonos, era que el tinnitus siempre lo hemos pensado como algo que no, como algo complementario dentro de nuestros centros audiológicos. Nunca como, en muy pocas ocasiones, como un punto principal. Él nos va a ilustrar entre cómo se puede convertir en una oportunidad para el audiólogo, pero más en estos momentos en los que la creatividad debe fluir y en los que podamos pasar a la acción. Lucas, dejé de compartir mi pantalla y aquí tienes tu espacio. Adelante, por favor. Bueno, muy bien, perfecto. Muy buenos días, muy buenas tardes. Es un gusto y un placer el poder participar con todos ustedes en este evento. Cuando Carlos platicábamos hace algunos años, de hecho, como lo dijo la vez pasada, estábamos en México, cuando empezamos a hacer una plática sobre poder hacer eso, sin imaginarnos de que estas cosas iban a estar sucediendo en el futuro. Así que me pidió que habláramos sobre el tema del tinnitus como una oportunidad para el audiólogo, para poder así, de esa manera, poder hablar y poderlos ayudar con la poca experiencia que hemos tenido en un tema que no deja de ser un poco quisquilloso y un poco complejo para muchas personas. Permítame. Ok, primero hablamos de lo que es el paradigma. ¿Cuál es el paradigma que históricamente hemos tenido con el tinnitus? No podemos hacer nada por su tinnitus, que es la primera cosa que se lleva el paciente cuando es atendido por alguna persona. Tiene que aprender a vivir con él. Vamos a probar tratarlo con oxigenadores cerebrales. Hay que vigilar de manera constante su presión arterial y sus niveles de la química sanguínea. No sabemos de manera exacta por qué apareció. Son muchas veces las cosas que nos dicen los pacientes. A mí me dijeron, doctor, que eso no se cura, tengo que aprender a vivir con él. Y se lo dijeron hace 20 años y sigue buscando por todos lados, aunque le dijeron que no se cura y que tiene que aprender a vivir con él. Es algo que le complica mucho a las personas ese tipo de conceptos que se le dicen a las personas. Me gustaba poner esto que muchos conocen, que es el arte de la guerra de Sun Tzu, escrito en el siglo VI a.C. Cuando dice, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Creo que, aunque eso es un tema muy conocido, que todos los que están ahorita en este evento conocen de tinnitus, no tengo que explicar algo que ya no conozcamos, pero muchas veces nos hemos quedado con que es el paciente más incómodo que hay, el que menos me gusta y el más insatisfactorio, que nunca se siente bien, que nunca está cómodo y que nunca puede decir que las cosas han funcionado.
Si nosotros no conocemos a profundidad lo que le está pasando al paciente, va a ser muy difícil que le podamos ayudar y que le podamos tratar. Estas son cosas basiquísimas, ya sabemos de dónde viene la palabra, y tanto tinnitus como acúfeno, que básicamente es lo mismo. Pavel Yastrevov, con quien yo hice el entrenamiento en el 2010, de hecho él en el 1990 publicó el artículo sobre la sensación de sonido fantasma, el mecanismo de generación y producción de tinnitus. En 1990, Pavel, cuando publicó ese artículo, hablaba de que la señal del tinnitus es una señal aberrante que se produce en cualquier lugar de la vía auditiva, en 1990. Por eso cuando los pacientes me dicen, doctor, me dijeron que eso no se cura, que aprenden a vivir con él, que no saben por qué apareció, bueno, eso fue verdad hasta 1990. De 1990 para acá hay mucho que se ha escrito y que se ha documentado en relación al tinnitus. Estamos hablando de un problema de actividad dentro del sistema nervioso, ¿sí? Sin ninguna actividad mecánica vibratoria coclear correspondiente. Estas son las guías de la Academia Americana de Cirugía y Cabeza de Cuello de Otorrino, producidas en el año 2014, fueron revisadas en el 2016, se espera que haya una actualización en el 2021. Aunque es pequeño y casi no se nota, pero es un documento muy conocido, en el cual ellos dan fuertes recomendaciones de qué cosas hacer, qué cosas sirven, qué cosas no sirven. Así, a gran comentario, nos dicen en la guía de la Academia Americana de Otorrino, Cirugía y Cabeza de Cuello, de que el tinnitus es algo que tiene que ser bien identificado. Sabemos que la epidemiología puede estar afectando del 10 al 20% de la población. En promedio se habla que el 17% de la población mundial experimenta algún grado de tinnitus. 40% a 86% pueden tener hiperacusia y muchos tienen misofonia asociados a la sensación del tinnitus. Entonces acá nos dice, bueno, tú tienes que saber a quién vas a tratar y te tienen que estratificar. Primero saber en qué pacientes le tienes que hacer estudios de imágenes, a qué pacientes no ameritan imágenes, qué estudios hacerles, cuál es el estudio ideal. Como médicos, nosotros estamos acostumbrados de que todos los problemas de salud, independientemente de cuál sea, tenemos que sacarle sangre para ver qué es lo que está pasando dentro del organismo. Y yo siempre les digo, ¿sabe qué? No necesito sacarte medio litro de sangre para saber qué está sucediendo en tu organismo en estas circunstancias. Claro, cada evaluación es individualizada, pero estas guías nos dicen de una manera muy sencilla. ¿Qué nos dicen? El grupo lo primero que recomienda es tener un conocimiento de qué pacientes tienen un problema grave o que no lo tienen grave para él. Los estudios que se tienen que tener imágenes de cabeza y cuello, la tomografía computarizada realmente no es de beneficio. La resonancia magnética es el estudio ideal y lo recomiendan para pacientes que tienen tinnitus unilateral, pulsátil, con asimetría en la audición. Son los pacientes que idealmente deberían tener imágenes cerebrales. Luego, ¿qué lo dicen? Primero, hay que hacer una audiometría, un estudio auditivo completo para los pacientes que tienen tinnitus. Y luego todas las otras sugerencias que hablan en este abstract, en el cual nos dicen de que no hay ni un tan solo medicamento que haya beneficiado a los pacientes con tinnitus desde el punto de vista de medicina basada en evidencias. Ni ginkgo biloba, ni melatonina, ni zinc, ni suplementos vitamínicos han demostrado eficacia. Entran dentro del ambiente de lo que son los placebos. Que todos los medicamentos de tipo ansiolíticos, antidepresivos, no se recomiendan para tratar tinnitus, pero como el tinnitus tiene una enorme comorbilidad emocional y psiquiátrica, si las personas tienen problemas de ese tipo, hay que ofrecerles los medicamentos de entrada para poder avanzar en su problema. Acá en esta parte pequeña está la parte baja, donde habla que en la FDA no existe ni un tan solo medicamento que haya sido autorizado para tratar el tinnitus hasta este momento. Así que estamos hablando de un desorden auditivo subjetivo que en muchos casos puede estar oculto en una audiometría normal. Ya sabemos todas las frecuencias a las cuales hacemos los estudios auditivos y podemos tener un daño de la cóclea, aunque tengamos una audiometría tonal habitual y normal hasta 8000 Hz. Ahora, las evidencias anatómicas y funcionales de estudios de resonancia magnética y los modelos animales hoy permiten comprender que existe una gran red neural a gran escala que se implica en el origen del acúfeno y otras en la severidad y habituación del acúfeno. Esto que estoy mostrando lo presentó la doctora, no sé si lo estoy pronunciando bien, Esteve Fraissé, en la reunión de la IFOS del 2018 del Foro Mundial de Audición. De hecho, está en la hoja de la IFOS, se puede descargar si alguien lo puede hacer.
¿Existe alguna explicación racional a estas contrataciones clínicas? ¿Algún modelo fisiopatológico que nosotros podamos hacer de por qué apareció el tinnitus y si puede haber un tratamiento útil para el paciente? ¿Cuál es la hipótesis fisiopatológica? El acúfeno sería la reacción del cerebro a la pérdida de la audición. Las neuronas de la vía auditiva localizan el déficit sobre las frecuencias agudas e intentan compensar este déficit de información aumentando la ganancia de las intensidades internas por plasticidad neuronal. Los modelos animales sugieren claramente que estos son los mecanismos responsables de la creación de los acúfenos. Es decir, yo tengo algún grado de pérdida de audición, mi cerebro genera el sonido. Entonces, hay varios mecanismos en los cuales están diciéndose por qué aparecen. Primero es los mecanismos de la pérdida de la audición, que es la disociación de las estereocilias y la membrana tectoria. Sabemos que las células ciliadas externas, las cuales están adosadas a la membrana tectoria, al estar lesionadas, vamos a tener áreas que van a estar vibrando con estímulo de las células ciliadas externas y otras que no van a estar produciéndolo, porque tenemos áreas que están intactas. También tenemos que, al tener las células ciliadas internas, tienen un efecto excitador a nivel central. Las externas tienen un efecto inhibidor a nivel central. Entonces, si tenemos destrucción de las células ciliadas externas, hay pérdida de inhibición normal ejercida por el sistema eferente y un aumento de la actividad espontánea de las internas en las vías vecinas, que eso es lo que hace que se genere la señal del tinnitus. Por lo tanto, estamos hablando ya no de un problema propio del oído, sino que de un problema a nivel central, en el cual hay muchos lugares en los cuales se puede generar la percepción de ella, tanto pasando desde las vías normales de la vía auditiva hasta llegar a la corteza. El nivel cortical, hay estudios experimentales donde hemos mostrado que hay actividad espontánea de las neuronas del córtex auditivo primario en gatos después de un trauma acústico. De hecho, este estudio sugiere que al utilizar rápido audífonos, incluso en pequeñas pérdidas auditivas, va a ser un beneficio al requerimiento sonoro post. Ahora, el núcleo coclear dorsal es el lugar en el cual se ha encontrado donde se produce y se genera la señal del tinnitus. La estimulación eléctrica directa del núcleo coclear dorsal ha demostrado que aumenta el acúfeno y cuando hay traumas por ruido o cisplatino, hay una hiperactividad de las neuronas del núcleo coclear dorsal. De hecho, es un centro de integración polisensorial porque recibe terminaciones del trigémino y de las motoneuronas dorsales y cervicales. Por lo tanto, muchas veces los pacientes le dicen a uno, fíjese doctor, que si yo muevo la cabeza para acá, mi zumbido disminuye. Si la muevo para acá, aumenta. Yo levanto mi cabeza, mi zumbido disminuye. Yo muevo mi cabeza, hago movimientos de la boca y eso no es que están locos, es por las relaciones que tienen todas estas estructuras neurológicas a nivel central y se integran en el núcleo coclear dorsal. Por lo tanto, es algo que debe ser parte del interrogatorio cuando nosotros tenemos a los pacientes con tinnitus, si ellos experimentan en los movimientos de la cabeza o del cuello la experiencia de sensación del tinnitus. En los estudios de la síntesis de Shor, que nos hablan que la acumulación de evidencias para decir que los cambios por lesión de las entradas van a producir fenómenos del equilibrio de excitación e inhibición. Y se da porque hay un aumento de entradas glutamatérgicas de las vías somatosensoriales, aumento de la sensibilidad de las neuronas al estímulo somatosensorial y un aumento de la actividad espontánea. Finalmente, lo que tenemos es que a nivel de neurotransmisores, los cambios en la pérdida de la audición hacen que se produzca ese estímulo para producir que nuestro cerebro esté generando esa sensación. Entonces, el asunto pasa por esto. ¿Cuál es el modelo central? Sabemos que está en la oreja que recibe el sonido, pero el oído interno ya tiene una pequeña pérdida auditiva. Envía la información al núcleo coclear, colículo inferior, cuerpo geniculado y a la corteza. Entonces, en el núcleo coclear se produce la señal del tinnitus. Y al producirse la señal del tinnitus, esta viaja junto con la señal auditiva normal al colículo inferior, al cuerpo geniculado y a la corteza. A nivel subcortical e inconsciente, esto hace que se hagan conexiones con la formación reticular. Y eso permite que nosotros le pongamos mucha atención al tinnitus. Yo siempre le digo a la gente, mira, tú fuiste a una fiesta, fuiste a un concierto, fuiste a un festival, saliste un poco sordo y con un poco de tinnitus, al par de días se quitó y la pasaste muy bien. Pero el problema es cuando aparece algo que empezamos a sentirlo incómodo, que le empezamos a prestar atención. Y el cuerpo geniculado y la corteza hacen conexiones con el sistema límbico.
De manera que cuando se hace consciente, se hace sumamente incómodo por toda la carga emocional que le ponemos. Y de hecho, estos son los mecanismos los cuales se llama de que nosotros inhibimos la habituación que produce nuestro cerebro. Si nosotros queremos evaluar entonces a un paciente con tinnitus, tenemos que hacerlo de la manera correcta. Una muy buena exploración, ¿sí? Revisar los oídos, ver si no hay ningún otro problema, desde un tapón de cerumen para arriba, si no tiene problemas de la articulación temporomandibular. La audiometría es obligatorio, no podemos tener un paciente con tinnitus sin una evaluación audiométrica. Y luego los antecedentes, que todos son importantes para descartar cualquier otra causa que esté generando problemas en los pacientes con tinnitus. Tanto la historia médica, medicamentos, trastornos emocionales y mentales. Todos estos estudios ya los conocemos a la saciedad, ¿sí? De todas las pruebas que podemos hacer, tanto la evaluación audiométrica, la timpanometría, emisiones autoacústicas, la acufenometría, los cuestionarios que son importantes para poder medir qué tan molesto es el tinnitus, porque eso sí es parte vital del tratamiento. Esta hoja es la hoja que usa el grupo de Pavel Yastrebov, que es la evaluación inicial del paciente con tinnitus e hiperacusia. Entonces, en la primera evaluación ellos hacen esto, siempre para poder revisar, en lo cual ellos están revisando básicamente lo que es tinnitus y la tolerancia al sonido en las personas. Entonces, ellos entran hablando, por ejemplo, si el primero, tratar de describir cómo suena el tinnitus, que eso es importante. Luego, si el tinnitus, si afecta lo que son la concentración, estar en restaurantes, el sueño, deportes, actividades sociales, actividades recreativas, el trabajo y otras, si lo hace o no lo hace. Luego, si podemos decir cuál es la severidad del tinnitus. Si yo lo percibo desde 0, que no es nada, hasta 10, que es terrible, en relación a la severidad, si lo siento que es mucho más fuerte de lo que uno había sentido, a la sensación de molestia y cómo afecta la vida de las personas. Y si el efecto del sonido puede ser importante, decir, yo no lo escucho, o es muy fuerte, o es más suave, cuánto tiempo, cuántos minutos, cuántas horas al día. Esto saben que esto es útil porque cuando se da terapia a los pacientes con tinnitus, parte de la terapia emocional, la gente te dice, oye, esta señal no se quita, todo el día lo escucho, día y noche. Pero luego te dice, le puedes decir, pero usted ha notado que hay momentos que no lo siente. Sí, hay momentos que ha bajado. Porque esos patrones que tiene la gente de que no se quita, poco a poco se puede ir venciendo al estar viendo cuántos minutos, cuántas horas o cuántos días lo tienen. Si tienen sobreprotección de los oídos o otro tratamiento específico. Luego, la misma película de tinnitus se hace en relación a la tolerancia del sonido. ¿Por qué? Porque la hiperacusia es lo que le complica a muchas veces a las personas que tienen tinnitus y si hay problemas auditivos o no. Hay varios cuestionarios que se pueden usar y que se recomiendan. El más utilizado es el Tinnitus Handicap Inventory, que esta es una aplicación que nosotros tenemos hecho en nuestra clínica, pero todo el mundo conoce esto. Y hay otros, el Tinnitus Reaction Questionary, Severity Index, Handicap Questionary y Severity Questionary. Son varios instrumentos que ayudan mucho para saber qué tan molesto es el tinnitus. Entonces, en el Tinnitus Handicap Inventory hay 25 preguntas en las cuales la gente solo le contesta sí, no o a veces. Y, por ejemplo, debido a su zumbido, ¿es difícil que usted se concentre? Sí, no o a veces. Si la persona responde sí, esos son 4 puntos. Si responde a veces, son 2 puntos. Si responde no, es 0 puntos. Y eso nos puede decir a nosotros qué tan molesto o no tan molesto es el tinnitus. Y acá poderlos decir que va desde leve hasta catastrófico. Los patrones. Yo cuando comencé a hacer esto, se los cuento siempre, cuando yo me formé en mi especialidad en México, no usábamos todo esto. O sea, el paciente venía con tinnitus, ¿sabes qué? Dale ginkgo biloba durante 3 meses y si no mejora, le pones un aparatito con un generador de ruido para que no le sienta el tinnitus. Y la gente seguía con la molestia. Cuando empecé yo a leer y empecé a ver los documentos que publicó Pavel Yastrebov y otras gentes y traté de acomodarlos en la clínica. Y yo incluso le decía al paciente, mire, tiene tantos puntos ahorita de la severidad. Cuando yo recibí el entrenamiento con Pavel, le decía, eso no lo puedes hacer porque lo pone más ansioso al paciente. Eso solo es para ti, para que sepas qué tanto le molesta a la persona la sensación de tinnitus. Esto nos va a ayudar mucho para el tratamiento. Este es como se ve en inglés, la hoja que ellos tienen, que son las mismas preguntas.
Son 25 preguntas, todas son relacionadas a la calidad de vida, qué tanto le molesta el tinnitus a una persona. Ok. Cuando valoramos entonces, ¿cuáles son las situaciones que tenemos que valorar al paciente? Primero, la historia clínica, la evaluación audiológica, la evaluación otoscópica, auscultarlo ATM, que es la mandíbula cervical. Entonces, ¿cuáles son las situaciones de atención médica urgente en las que nos tienen que llamar la atención? Hipoacusia súbita. Si el paciente tiene hipoacusia súbita, tiene que tener una resonancia magnética cerebral. Solo 7 a 14% de las resonancias magnéticas cerebrales van a salir con datos positivos de una patología central. A pesar de que son tan pocas, idealmente todo paciente con hipoacusia súbita debería de tener una resonancia magnética cerebral. ¿Qué otros pacientes? El acúfeno postraumático tiene que ser estudiado. Si no hay alguna fractura, si no hay un hemotímpano, cualquier otra cosita. El acúfeno pulsátil agudo, la patología pulsátil, esa sí tenemos que buscarla. Si yo tengo una persona que me dice, suena así, porque siempre le pregunto, ¿cómo le suena el sonido? Y se me dice, no, suena como el corazón, me suena constantemente sin parar. Ok, entonces, si la persona es obesa, si además tiene dolor de cabeza, si tiene diplopia, CW, hay que hacerle, la sospecha más grande es un síndrome de hipertensión intracraneana. Este paciente necesita una muy buena valoración neurooftalmológica. Si se comprobara eso, son pacientes que tienen que entrar urgente a cirugía bariátrica para perder peso. Se les pone un diurético para disminuir la presión dentro del cráneo para eso. ¿Qué otros pacientes hemos visto? Porque acá en el país hemos visto algunos otros pacientes que cuando le dicen, mire, piense que si yo me toco acá, el sonido desaparece y lo hago y vuelve. O muevo mi cabeza así y baja. Y entonces hemos hecho en estos pacientes, lo hemos pedido a colegas que les hagan angiografía carotidia, hemos encontrado fístulas, hemos encontrado malformaciones arteriovenosas y se les ha dado tratamiento para eso y con eso desaparece la sensación del tinnitus. Otros pacientes son patologías del corazón que pueden tener sus soplos que los están escuchando a nivel de su oído. También hay estados normales que pueden producir esa sensación, como es el embarazo, también las patologías de tiroides. Por lo tanto, la sensación del tinnitus pulsátil tiene que ser estudiada. Y la otra que es urgente es la comorbilidad psiquiátrica severa. Sabemos que hay suicidios y hay intentos suicidas documentados asociados al tinnitus. Y si el paciente nos dice o nos hace sospechar eso, urgentemente necesitamos intervención psiquiátrica. Una vez yo vi un hombre joven de unos 38 años con su esposa, pero entró la mamá a la consulta también, algo que me llamó la atención. Y la mamá sentada atrás de él. Y él, no, mire, esto no es nada del otro mundo, yo lo manejo muy bien. Después de un rato me dice la señora, mire doctor, disculpe que me meta, pero yo tengo que hablar algo, estoy muy preocupada. Porque él estaba diciendo ayer que ya se quería matar porque esto lo tenía desesperado. No, mamá, no es para tanto, era una broma. Desde el punto de vista psiquiátrico, cuando una persona dice que se quiere matar por una situación de estas, eso no se puede tomar a la ligera. Necesitamos intervención psiquiátrica urgente, porque existe el riesgo potencial de un suicidio o intento de suicidio. De hecho, les sabes que mejor paramos acá la consulta, te mando con el psiquiatra, veámonos después ya cuando estés ya un poco mejor y que hay todo un tratamiento para esto. Pero nosotros no podemos corrernos el riesgo de que una persona vaya a atentar contra su vida. Por lo tanto, estas situaciones son situaciones que son de urgencia médica. Si yo tengo un paciente que tiene tinnitus, que lo escucha en toda la cabeza, que lo escucha en otros oídos, que escucha todos los sonidos sabidos y para ver qué suena, y lo empiezan a decir, mire, yo siento sonidos como de grillos, de chicharras, siento como que es una olla de presión, siento como que son las líneas de alta tensión, cualquiera de esos sonidos en toda la cabeza, desde el punto de vista de evaluación médica, no son circunstancias de peligro, son cosas que pueden suceder. Entonces, volvemos a lo mismo, el paciente con pérdida auditiva, que pudiera tener vértigo, comorbilidad psiquiátrica severa, cefalea, con componente con somotosensorial, ojo, hay que verlos. Si persiste el tinnitus, entonces hay todo un tratamiento que incluye a la terapia de tratamiento de tinnitus o terapia de sonido, la terapia cognitivo-conductual, que es muy buena en esto, y algunas otras cosas más para tratar tinnitus. Entonces, cuando hablamos de tinnitus, a veces nos gustaría que fuera esto, ¿verdad? Que podemos ayudar muy fácilmente a la persona a decir, óigame, yo creo que lo puedo ayudar fácilmente con el zumbido en sus orejas, que solo es de quitar la campanita y hacer que el problema desaparezca. Pero tenemos que recordar algo, el tinnitus no es una cosa, es muchas cosas.
Y cuando hablamos de curar el tinnitus, es como que estemos diciendo que podemos curar el cáncer o que podemos curar el dolor. El problema es el cáncer, el dolor y el tinnitus no son una sola cosa. O sea, todos estamos claros que el tinnitus no es una enfermedad, que no siempre la podemos hacer que desaparezca la persona y que muchas veces la sensación persiste. Ahora, que eso persista a que no podemos hacer nada es muy diferente. Entonces, el tratamiento era orientado a tomar conciencia de la parte de la atención, de la emoción y centrar para el origen del carácter incapacitante. Insistir en los mecanismos neurofisiológicos, lo cual tranquiliza y pone fuera de la causa al psique del paciente. Las armas para hacer frente son auditivas y psicológicas. Esquemas de apoyo. Los tratamientos farmacológicos estamos claros que su beneficio es limitado. Con Doug Beck platicábamos en una ocasión donde se presentaba una serie sobre todo estas son placebos. Y se decía, ok, si son placebos, ¿vale la pena usarlos o no? Pues sabe que si el paciente siente que le ha ayudado, no se lo quitemos. Pero si vamos a de entrada a dar un placebo, como que no es una muy buena idea. Es mejor dar una muy buena explicación al paciente. ¿Por qué apareció esto? Para que lo comprenda. Una vez me dijo un paciente, ok, está bien, que eso no se quite, pero por lo menos que me explican por qué apareció. Algo tuvo que haber hecho la ciencia durante todo este tiempo para saber por qué tengo este problema que yo antes nunca había tenido. Entonces, hay recomendaciones de cosas leves que no podemos usar. Esto debe ser estudio multidisciplinario de las guías europeas del 2019 sobre tratamiento de tinnitus. Como tienen una recomendación leve contra medicamentos, dice, no hay evidencia de manera efectiva que los tratamientos con drogas específicamente para tinnitus tengan un efecto significante y tienen potenciales efectos colaterales. Eso está basado en revisiones sistemáticas y en estudios. O sea, los medicamentos carecen de beneficio. No es lo que decíamos antes, FDA no tiene aprobado ningún medicamento para tinnitus. Sin embargo, las opciones farmacológicas deben ser manejadas para estrés, ansiedad y depresión, porque esa comorbilidad existe. No hay recomendaciones para suplementos dietéticos, no hay recomendaciones para medicación, insisto, de ginkgo biloba, todas esas sustancias. No hay estudios sistemáticos que hayan demostrado que sean eficientes para tratar el tinnitus y para hacer lo que desaparece. Esto es uno de los sistemas que se ha usado para tratar de explicar qué es lo que sucede con el tinnitus. Este es lo que el grupo de Pavel Yastrebov desarrolló, que es lo que llaman el modelo neurofisiológico del tinnitus, que estoy seguro que muchos conocen. Solo tomo unos minutos para poder mencionar esto acá. ¿Dónde partimos? De que la fuente está en la cóclea. ¿Sí? La cóclea tiene el problema que envía los sonidos a la vía auditiva. Y a nivel subcortical se detecta la señal de tinnitus. ¿Sí? Porque en el núcleo coclear dorsal se generó la sensación del tinnitus. Y la señal del tinnitus va a hacer dos cosas antes de ir a la corteza. Primero, se conecta con el sistema límbico. Hay 2 millones de conexiones entre el nivel subcortical de la vía auditiva con el sistema límbico. Ya sabemos que en el sistema límbico le vamos a asociar las emociones. En el sistema límbico, al tratar de ser modificado, se conecta con el sistema nervioso autónomo. Y en el sistema nervioso autónomo aparece la sensación de molestia. Y se regresa al sistema límbico por ser una parte emocional, y esta regresa nuevamente al nivel subcortical de la vía auditiva. Finalmente, esto envía a la corteza, donde aparece la señal del tinnitus, ya con la molestia y con la situación emocional asociada. Al ser algo emocional, se conecta con el sistema límbico y esto regresa nuevamente a la corteza. Va al sistema nervioso autónomo, regresa a la corteza y viene la señal eferente, lo que hace un círculo vicioso muy difícil de tratar para las personas. Por eso es que los medicamentos carecen de beneficio a la hora de tratar el tinnitus. Ok, ¿qué se dice? Lo primero, ¿cuál es la base del tratamiento? Explica al paciente muy bien. Se necesita tomar mucho tiempo en un paciente con tinnitus para poder explicarle que él pueda comprender de manera correcta todo lo que sucede. ¿Qué es lo que buscamos? Que se establezca el fenómeno de la habituación, pero habituación a la emoción, ¿sí? Porque teníamos esto a pasar a esto, en lo cual le explicamos y al final, entonces no era para tanto la cosa. O sea, yo pensé que era algo peor, porque yo pensé que me iba a morir. Porque los pacientes, si tienen el tinnitus muy fuerte, salen corriendo a urgencias para que les tomen la presión y se dan la sorpresa que tienen la presión normal. O, ¿sabes qué? Tenías alto colesterol y los triglicéridos, pero se los trataron y me sigue sonando. Entonces la gente tiene muchas preocupaciones sobre las causas médicas que le pueden estar generando el tinnitus.
lógico, si tú tienes un problema de colesterol y triglicéridos, tienes que tratártelos por tu salud. Pero si estamos hablando de que es por tinnitus, finalmente lo que nos estamos viendo es que al explicarle bien a la persona lo que hablamos ahorita, de una manera muy rápida, sentarnos a explicarle, mire, estas cosas pasan y por eso usted tiene esto, nosotros pusimos que se produzca la habituación a la emoción. Y esto bloquea esto. Y esto bloquea la habituación a la reacción. Y entonces esto hace que la parte emocional disminuya muchísimo. Si nosotros nos quedamos hasta acá, lo más seguro que nos va a pasar es que dentro de algún tiempo nos va a decir el paciente, óigame, no, pues sí, no se ha quitado, pero ya no le hago caso, ya no me molesta. ¿Pero por qué sigue eso? Porque no hemos bloqueado esta parte, ¿sí? Y esta parte que está relacionada directamente con el daño a nivel auditivo y la reacción a nivel neuronal por la pérdida de audición, no la podemos modificar hablándole y explicándole al paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? En primer lugar, ¿qué tratamiento ofrecerle? Si el Tinnitus Handicap Inventory es menor de 40 puntos, ¿sí? Entonces, básicamente es una sesión de consejo dirigido únicamente. Es consejería, porque no es un problema tan incómodo. Si es mayor de 40, van a necesitar terapia de sonido y gestión emocional. Eso es lo que tenemos que ver, porque eso era importante tratar de definir qué tan molesto es el tinnitus o qué no tan molesto es el tinnitus para la persona. Y vamos a lo mismo acá. La importancia, menos de 40 o en escalas visuales análogas, menos de 6 o mayor de 6, entonces que se consejos directivos con esquemas explicativos. El paciente tiene que verlo, porque si yo empiezo a hablar del sistema límbico, de todas esas cosas, no va a entender, no va a saber de qué estamos hablando. Entonces, tiene que haber esquemas que el paciente comprenda por qué suceden esos. ¿Cuáles son las bases psicológicas que se les van a recomendar y enriquecimiento sonoro? Nosotros en nuestro grupo de trabajo, afortunadamente tenemos un psicólogo que nos ayuda mucho tanto en la evaluación de los pacientes desde el Tinnitus Handicap Inventory. Cuando llegan se lo llena él, con ellas en la primera entrevista. Luego tienen citas de seguimiento con el psicólogo para poderlos ayudar a ellos. Y si es mayor de 40, terapia sonora, TRT, lo que son todas las terapias de ayuda para los pacientes. Entonces, la terapia de sonido es el componente que permite que se remodelen las poderosas conexiones con un efecto sostenido. ¿Cuáles son las bases? Primero, un ambiente enriquecido con ruido y evitar el silencio es necesario. Porque cuando le hacemos las mediciones de las potencias de sus sonidos o fonometría, nos damos cuenta que pueden tener 60, 70 decibeles de potencia y lógico, van a estar muy mal en lugares silenciosos. Y estamos en la época de pandemia en que la gente ha estado encerrada en la casa, como que no es nada agradable estar en la casa todos los días y al mismo tiempo tener tinnitus. De hecho, nosotros que hemos estado trabajando a nivel de atención directa muy poco, las quejas cuando se ha hablado con los pacientes de tinnitus están desesperados, porque el estar en el encierro, aparte de todo el estrés, los tiene muy mal. Y se recomienda usar sonido para dormir. ¿Por qué? Porque la parte de la vía auditiva subcortical está activa, estemos dormidos o estemos despiertos. Nuestro cerebro sigue escuchando que estemos dormidos, solo que inhibe todos esos sonidos. Al poner eso, le metemos conflicto para que de esa manera no lo percibamos y estemos mejor. Entonces, hay varios grupos de pacientes. Las pacientes que tienen audición normal con tinnitus que no es significativo y no tienen hiperacusia. La recomendación es nada más esa, ambiente enriquecido con sonido y se le explica. Pacientes con audición normal, con un tinnitus significativo e hiperacusia. Entonces, ahí, aunque tengan audición normal, les ponemos auxiliares auditivos, pero sin micrófono, sino que solo con el generador de sonido de tinnitus para tratar de ayudarle que en el día no esté percibiendo eso y que de esa manera esté normal. O sea, como tienen audición normal, los micrófonos de los auxiliares están cerrados, pero están nada más solo con el programa de eso y con un domo abierto para que no haya fenómeno de oclusión y de esa manera los pacientes no tengan efecto oclusivo y puedan estar teniendo el beneficio de la terapia de sonido y al mismo tiempo estar escuchando siempre normal. Pacientes con hipoacusia y tinnitus que no es significativo, sin hiperacusia, entonces se le recomienda ambiente enriquecido con ruido, usar auxiliar auditivo convencional para amplificar la audición y los ruidos ambientales que hacen que disminuya la señal de tinnitus. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Pacientes que tienen hipoacusia, que tienen tinnitus, se les enciende el auxiliar auditivo y desaparece el tinnitus de inmediato. Y se sienten muy bien porque dejan de sentir la señal del tinnitus. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a las personas a poderlo saber. Y si el paciente tiene hipoacusia y tinnitus significativo y también puede presentar hiperacusia, entonces se recomienda, además del ambiente enriquecido con ruido, usar
un aparato que genere la amplificación de la audición y al mismo tiempo le esté produciendo la terapia de sonido, para que de esa manera nos ayude al paciente a que esté mejor. ¿Esto qué nos va a permitir? Hacer la habituación a la percepción y de esa manera bloquear la señal a nivel de la corteza. Pero acá no es obstruirlo. Estos son dos estudios de los que usan el grupo de Jastrebov para mostrar. Porque la gente dice, es que mire, especialmente los que son hiperacústicos, es que usted me pone ruido, me va a empeorar el zumbido. Porque si yo tengo ruido de zumbido, me va a volver loco porque los ruidos me molestan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos esto? Que esta es la señal del tinnitus, este es el ruido de fondo. Cuando se le pone ruido y se aumenta, la señal del tinnitus no se hace más grande porque empieza a ser tapada por el ruido de fondo. Y ese es el beneficio de tener la amplificación ambiental. En el 95, Pavel Jastrebov publicó esto en relación a la efectividad de la habituación. Entonces tenemos el umbral de audición y se le empieza a poner la terapia de sonido, se le empieza a poner sonido al paciente para tener un rango efectivo de sonido, para llegar a lo que llaman ellos el mixing point. O sea, porque pasamos el punto de molestia y llegamos al punto donde se mezclan los sonidos y al paciente se le confunden. Acá es donde la señal de tinnitus cambia y se suprime por enmascaramiento. En los tratamientos no buscamos enmascarar el tinnitus, porque si queremos producir habituación, nadie se habitúa a lo que no se experimenta. Sí debe percibir algo de su tinnitus para que eso vaya disminuyendo poco a poco. Y luego se llena la escala posterior al tratamiento para ver con la evolución en las citas cómo ha ido evolucionando y si el paciente está respondiendo al tratamiento. Esto también está en el libro de Sun Tzu de El arte de la guerra. Cuando dice el camino de la victoria, hay 5 cosas en las que se puede predecir la victoria. El que sabe cuándo luchar y cuándo no, saldrá victorioso. El que comprende cómo luchar de acuerdo a las fuerzas del adversario, saldrá victorioso. Aquel cuyas filas están unidas en un propósito, saldrá victorioso. El que está bien preparado y descansa a la espera de un enemigo que no está bien preparado, saldrá victorioso. Aquel cuyos generales son capaces de no subir interferencia por otros de un soberano, saldrá victorioso. Yo creo que aunque no estamos hablando de guerra, pero sí es una batalla. Carlos ha estado insistiendo mucho. Está cambiando el mundo, los pacientes ahí están, ya no van a salir a la calle, les da miedo, especialmente los adultos mayores no quieren salir de su casa, les da pánico exponerse y están encerrados con hipoacusia y con tinnitus y son pacientes nuestros porque el manejo es audiológico. Ayer le escribí un correo a Pavel Jastrebov donde le decía, ¿verdad? Le explicaba, que está en la parte izquierda, que iba a dar esta conferencia hoy y si me daba alguna recomendación que se pudiera a la gente y si no le molestaba si yo lo compartía. Acá me comenzó, ¿verdad? Estamos bien, las recomendaciones dependen de cómo está la situación y cómo se va a desarrollar. Obvio, hasta que la vacunación sea establecida, vamos a tener que tener todas las precauciones, la mascarilla, el número mínimo de personas en la clínica y el usar al máximo la teleaudiología. De manera importante, los pacientes con tinnitus ofrecen una gran ventaja sobre los pacientes con hipoacusia clásica, porque tienen mucho tiempo de consejería y la consejería puede ser hecha vía Skype o Zoom. En la primera visita puede que se requiera que tenga un contacto personal, pero las subsecuentes pueden ser hechas de manera remota. Reorganizar los procesos de visitas y qué se va a hacer durante la visita principal, minimizar el número de personas en la visita. Estamos comenzando a incorporar este abordaje en nuestra clínica y estamos trabajando ya de manera remota con los pacientes. Hay números de sugerencias específicas, pero van a depender de tener una explicación mucho más larga. Y está bienvenido para que compartas mi comentario, por eso compartí este correo que tuvimos ayer con Pavel, ayer en la tarde, para que supiera de esto. Esto es algo que hacemos nosotros en nuestra clínica. Y esto me lo puso hoy Ileana, mi hermana, en la mañana, que está a cargo de la gerencia. Porque tenemos muchas publicaciones en Facebook, en redes sociales. Y este es uno de los de tinnitus. Estos son lo que nos reportan donde tienen el mayor impacto. Y si ustedes se fijan, las personas con pérdida auditiva no tienen tan impacto como son los de tinnitus. De hecho, las empresas que nos llevan esto siempre le han comentado a Ileana que por qué la gente de tinnitus responde tanto versus las personas que tienen solo hipoacusia. Y lo que hemos visto es que las personas que tienen tinnitus tienen más dificultades en manejarse y están más deseosos de un tratamiento. El paciente con hipoacusia le cuesta más tomar la decisión de usar un tratamiento que usa un auxiliar auditivo. Los pacientes de tinnitus, cuando lo sienten, inmediatamente lo demuestran que están mucho mejor.
algo que mencionaba siempre Pavel, mira, cuando tú le vas a explicar al paciente que tiene tinnitus, es importante que le pongas los auxiliares auditivos, es importante que al mismo tiempo las personas empiecen a sentir que su tinnitus sí puede bajar, porque tienen meses o años de que se les está diciendo, eso no se puede, no se puede, lo vas a seguir sintiendo. Cuando la persona empieza a sentir de que la señal del tinnitus empieza a bajar, se empiezan a sentir mucho mejor. Es más, ahí es cuando uno debe empezar a explicar, mire, esto fue porque apareció así, esto sucedió en su cerebro, al haber pérdida auditiva, cuando ellos ya están en ese balance y que están escuchando normal, que no hay que gritarle, que no le estoy explicando a su hijo o a su hija o a su esposo o a su esposa, sino que el paciente está sabiendo que es a él que le estamos explicando, que está entendiendo de por qué aparecieron esas cosas. Independientemente de que adquiera o no adquiera los auxiliares, de manera ética, el paciente debería poder estar escuchando eso. Entonces, cuando me dicen, ¿qué recomendamos hacer? Pues yo creo que lo primero es tratar de ayudarle al paciente. En estos momentos, nosotros, mucho de esto va a ser abordaje por telemedicina, ya por conferencias. Afortunadamente, por acceso remoto, podemos modificar el auxiliar auditivo, pero no podemos modificar el programa de tinnitus. Para eso necesitamos hacer visita al paciente o que llegue al consultorio. Pero el resto de cosas nosotros lo podemos hacer por telemedicina, especialmente toda la consejería. Y acá en la consejería, la terapia cognitiva tiene un gran éxito. Si ustedes recomiendan, si ustedes revisan las guías de la Academia Europea, hablan de que la terapia de tratamiento de tinnitus es débil, pero que la terapia cognitiva es altísimo y fuertemente recomendado su tratamiento. Las guías japonesas dicen la terapia de tratamiento de tinnitus tiene un 85% de efectividad y eso le apostamos a eso. Entonces, hay diferentes guías, pero todas son parte de tratamientos holísticos. Si nosotros queremos ayudar al paciente, tenemos que hacerlo que se sienta bien, que empiece a escuchar bien. No tengamos miedo de ponerle aparatos auditivos, aunque la pérdida no sea tan importante. Recordemos el estudio de Livingston del 2017 publicado en Lancet en relación a hipoacusia y demencia. Cuando nosotros tenemos hipoacusia, ¿y qué es el factor que puede desencadenar demencia? Y que no necesitamos estar en niveles tan afectados auditivamente, sino que pérdidas muy leves modifican de manera real el cerebro y que puede haber atrofia en estructuras a nivel del lóbulo temporal que están implicadas en lo que es la enfermedad de Alzheimer. Vale la pena amplificar la audición. Y como le digo al paciente, mira, si en 1 año, 2 años usted me dice, doctor, se me hizo el milagro, se quitó el zumbido, no lo escucho, ¿qué hago con el aparato? ¿A quién se lo vendo? No, tranquilo. Si tenés generador de sonido, solo le quitamos eso y tú te sigues escuchando normal, porque la pérdida auditiva no se va a normalizar. Tú vas a seguir escuchando y estás protegiendo tu cerebro. Entonces, dentro de las recomendaciones que tenemos es eso. Saben que sí se puede hacer. Es importante medir, tratar de saber al menos qué tanto le molesta al paciente y después a uno le queda como insumo saber en el futuro cuánto ha mejorado. Es importante hablar mucho, explicarle mucho a la gente. Se necesita un abordaje. Acá los psicólogos son muy útiles porque a veces a nosotros nos cuesta un poco ponernos en los zapatos del paciente, saber qué es lo que está sintiendo y nos sentimos como que nos cansa y viene con la misma cantaleta de ese zumbido que no lo aguanto. O sea, eso es importante para poderlo hacer y para poderlo ayudar al paciente. Termino con esta, donde les muestro, esto era cuando teníamos todavía cabello oscuro en el 2010, y ahora, como dice Carlos, somos de los Biennials, y esto es cuando estábamos con Pavel y Margaret Jastreboff en Maryland, porque su esposa, ellos hacen estos seminarios impresionantes, muy buenos. No creo que sea lo mejor y lo único, pero funciona mucho, y estas son nuestras direcciones que con todo gusto podemos colaborar. Es un gusto, es un placer el poder participar, no haber estado mucho tiempo. Sabemos que hay mucho que hacer. Acá es no tenerle miedo al paciente con tinnitus. Cuando el paciente con tinnitus se mejora, nos aman. Ahorita tuvimos una paciente que por eso es importante oír a los pacientes. Una señora que es usuaria nuestra, tiene una audiometría bien asimétrica, usa 2 auxiliares auditivos y me habló, doctor, tengo el zumbido como loca, tengo esto, estoy escuchando esto. Al final me dice, pero fíjese que lo que pasa es que el aparato se me ha dañado el de ese lado. Y entonces me puse el del otro y ese zumbido me tiene loco. Entonces se revisó el auxiliar, obstruido por cera, se le revisó su auxiliar y ya me mandó un mensaje, mire, me dice, desde que estoy usando el aparato, otra vez estoy sin zumbido. Entonces, las personas que tienen hipoacusia, es importante que estén usando sus auxiliares. Recordarles que aunque estén en la casa, aunque no están saliendo a la calle,
aunque el trabajo lo hagan a través de la computadora, que no están ellos haciendo conferencias directas. Es importante que sigan usando sus auxiliares auditivos, porque eso les va a ayudar a beneficiarlos para que el tinnitus no les molesta. Agradezco mucho, con esto termino y dejo por solicitud la siguiente plática, que va a ser la de Pepe, que es una persona a quien yo siento que es de las personas que sabe mucho y me encanta oírlo hablar, y va a ser un gusto escucharlo nuevamente en esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucas. No solo no has defraudado, sino que yendo fuera de tiempo, es decir, estando fuera de tiempo, porque lo único que no regresa es el tiempo, pero así como ayer algunos nos escribieron diciendo que habían sido 3 horas y media y se les había hecho corto o por lo menos no pesado, tenemos la esperanza de que hoy ocurra lo mismo, pero no queremos simplemente recrearnos en el hecho de que la autocomplacencia, de que como lo estamos haciendo también los que estamos en línea, no tenemos una vida también detrás de estas charlas o ponencias. Son tantísimas las preguntas que están entrando, Lucas, que, por supuesto, excelente presentación, muy interesante tu presentación, Lucas, estupendo, excelente, un gusto haberte escuchado, excelente mi doctor, Piedad Camargo desde Colombia te lo está diciendo, que muy didáctico, un lujo haberte escuchado, que les gustaría siempre tenerte cerca, pues Lucas, a mí también. Entonces, un mensaje para todos, ¿sabéis algo? ¿Sabéis a qué distancia estamos hoy en día en el mundo? Algunos que han estado en mis seminarios lo saben. Hasta hace poco estábamos a la distancia de un WhatsApp, pero mucha gente no lo usábamos. Ahora estamos a la distancia hasta de una videollamada, porque ahora nos atrevemos a las videollamadas. Hasta nos atrevemos a ponernos frente a una pantalla y vernos. Al principio cuesta. Y yo recuerdo cuando nació el Messenger, señores, pero el Messenger que teníamos en el Windows. No sé si lo recordáis. Y al principio hasta era difícil escribirnos. Esto después pasó al móvil, al celular. Hoy en día es algo habitual. Pero verse va a ser cada vez más habitual. Lucas, tenerte cerca no es difícil. Yo lo sé. Sé que eres una persona próxima. Sé que eres una persona próxima, cercana. Claro, ha quedado muy claro que eres una persona didáctica. Sé que tienes mucho más que aportar. Y con todo respeto, Gregorio, que es la persona que más preguntas está haciendo, pues me voy a permitir por lo menos una de ellas. La pregunta, Lucas, es la siguiente. El único fármaco que tiene cierta eficacia comprobada es la lidocaína. ¿Es cierto? Es verdad, sí. De hecho, la quita de inmediatamente el tinnitus, la lidocaína, por vía intravenosa. El problema de la lidocaína vía intravenosa es la duración, que es breve, al igual que todos los anestésicos. Y la segunda es de que puede producir una arritmia en el corazón. Entonces nos exponemos mucho. Por eso es que no se recomienda el uso en humanos. De hecho, muchos de los medicamentos que se estudiaron que se han estudiado para tinnitus, se buscaron a tratar de modificar los neurotransmisores que pueden estar involucrados en eso. Y se usó gabapentina, pregabalina. Lastimosamente no han demostrado eficacia. Y muchos de los autores que hacían estudios lo que comentaban es de que los pacientes que estaban con esos protocolos al final estaban más ansiosos si se les olvidaba tomar el medicamento, o si se les pasaba la dosis, o si si se quedaban sin medicamentos. Les generaba una gran carga emocional. Pero si lo quita de inmediato, es el estándar oro a nivel medicamentoso, lidocaína por vía intravenosa. Pero pues a otras circunstancias no se usa. También están preguntando que tienen entendido que en casos de hiperacusia y tinnitus, primero se trata la hiperacusia y luego el acúfeno. ¿Es cierto esto? ¿O cómo se puede tratar la hiperacusia de manera eficiente? Creo que, perdón, hablar ahora en línea sobre cómo tratar la hiperacusia de manera eficiente requiere otra presentación, otra ponencia, porque, repito, por respeto al tiempo de todos y también a José Luis Blanco, creo que debemos empezar a cerrar. Solamente te voy a permitir, lo lamento por todos vosotros, el responder esto de que en casos de hiperacusia y tinnitus, primero es la hiperacusia y luego el acúfeno. Lucas, por favor. Sí, porque la hiperacusia muchas veces a los pacientes los molesta mucho, pero la hiperacusia, muchas de esas cosas tienes que saber que no puedes tenerle los oídos tapados. Tienes que estar expuesto al sonido, porque no lo puedes habituar al sonido nuevamente sin exponerse al sonido. Los pacientes te dan con algodones en las orejas, con cualquier cosa. Yo le digo, mire, los algodones en las orejas son para los muertos, eso va para afuera. Para las personas vivas no le ponen algodones en las orejas.
El mismo auxiliar auditivo, porque tienen hipoacusia generalmente, al empezar a hacer la terapia de sonido, también empieza a modificar la hiperacusia y se puede modificar mucho con eso. Yo tuve una paciente, que es la esposa de un amigo, que tuvo una hipoacusia unilateral súbita, se le dimos tratamiento oral con muy poca mejoría, el tratamiento de esteroides intratimpánicos solo toleró 2, al tercero ya no más porque no aguantó el dolor. Entonces se le puso el auxiliar auditivo. De entrada, lo que le molestaba era la hiperacusia. No, más suave, más suave, más suave, más suave. Y más fuerte el sonido para tratar el sonido. A los meses me dice, ya no siento tan fuerte el aparato. Necesito un poco más de sonido. Después de unos 6 meses de estar usando el auxiliar auditivo, empezamos a tener que subirle la potencia al auxiliar para que escuchara mejor y al mismo tiempo ir disminuyendo el ruido que genera el aparato, y eso es lo que ha hecho que esté mucho mejor.